Tragedia vive familia francesa en el volcán Villarrica. Sufrieron un accidente mientras esquiaban. Hijo murió y su padre y hermano quedaron heridos. Expareja de Nabila Rifo asegura que es inocente, que está detenido por un capricho de los fiscales y que no existen pruebas concretas en su contra. Cancillería realiza gestiones en favor del periodista chileno detenido en Venezuela, luego de informar sobre un cacerolazo espontáneo contra Nicolás Maduro en Isla Margarita. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Medianoche, 1 de la mañana con 23 minutos, estamos en vivo como siempre y llevándoles con nuestro equipo las últimas informaciones. Y comenzamos con noticias ocurridas hace minutos, justamente una persecución entre carabineros y delincuentes que habían robado un taxi. Terminó con un choque entre ambos vehículos en Lampa. Fabián Collado con más detalles, buenas noches. Muy buenas noches, Felipe. Vamos a revisar inmediatamente las imágenes en vivo de Marco Maldonado que muestran el post de esta persecución, donde un carro policial chocó con este taxi que había sido robado y que dejó diversos daños acá en el puente Cacique Colin. Es la ruta que une la ruta 5 Norte con la comuna de Lampa. ¿Cómo comenzó todo esto? Fue en la comuna de Quinta Normal, cuando dos delincuentes abordaron este taxi y comenzaron a dar vueltas. Le dijeron al chofer que se dirigiera hasta el sector norte de la capital, muy cerca del conjunto habitacional Lara Pinta. Es ahí donde lo intimidaron, lo obligaron a descender de este vehículo y así se apropiaron de este. Inmediatamente se dio la alerta a carabineros, quienes comenzaron a hacer diferentes patrullajes, y es ahí cuando se avista este vehículo y comienza una persecución policial por diferentes sectores de la comuna de Lampa. Y es aquí, al llegar al puente Cacique Colin, que el vehículo policial intenta interceptar a este taxi y terminan colisionando entre ambos. Algunos organismos de emergencia llegaron hasta este lugar con el fin de poder verificar si es que habían personas heridas o no, pero esto ya se descartó. Afortunadamente no hay ningún funcionario herido, y a raíz de esta situación de los dos delincuentes, uno de ellos ya fue detenido por carabineros. En estos instantes se está realizando la investigación por parte de la sección investigadora de accidentes de tránsito de carabineros con el fin de esclarecer estos hechos, además de realizar los diferentes peritajes de rigor y sobre todo evaluar los daños en el vehículo fiscal de carabineros, como estamos revisando en pantalla. A raíz de esto también el puente Cacique Colin está cerrado y al menos va a estar así durante 30 minutos más, por lo menos, según lo que nos acaba de confirmar la policía uniformada, para poder terminar estos peritajes. Así que mucha atención a los conductores que quieren ingresar a Lampa, que no lo hagan por el puente Cacique Colin, sino que tomen algunas rutas alternativas. Felipe. Perfecto, Fabián, nos queda muy claro ahí. Que esté muy bien, muchas gracias por la información. Gracias, igualmente. Chao, chao. Bien, vamos con otro tema. Un turista francés falleció en un accidente ocurrido en las faldas del volcán Villarrica. Se trata de un joven de 20 años que junto a su padre y hermano entraron en una zona prohibida del macizo. Los operativos se activaron pese a las desfavorables condiciones meteorológicas instaladas en la alta cordillera de la Araucanía. Según los reportes radiales entregados, los 3 ciudadanos franceses ingresaron a un sector prohibido para la práctica del esquí. Fue precisamente en ese lugar, a 2.200 metros de altura en el sector Juncalillo, donde se produjo la tragedia. Bastante atroz, o sea, bien impactante, la verdad. Y uno, bueno, tratando de ayudar en lo que más se pueda nomás, pues aquí en la montaña nos tratamos de ayudar todos. La salida de la persona accidentada también fue bastante complicada porque el helicóptero no llegaba al lugar donde estábamos y hubo que bajarlo harto en camilla hacia abajo. Se logró también a través de comunicados telefónicos establecer de que había una persona fallecida y que había otra gravemente lesionada. En definitiva eran 3 ciudadanos franceses. Por causas que aún son investigadas, el turista más joven cayó tan violentamente que en el mismo lugar habría dejado de existir. Pierre Lonch, de 20 años de edad, mientras que vía aérea y a bordo de un helicóptero de carabineros fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Temuco con fracturas graves, su padre, identificado como Philippe Schlong, de 57. Únicamente su hermano, identificado como Julien Schlong, de 28 años, resultó ileso. Ello permitió solicitar ayuda y poder rescatar a los familiares. Ellos sí subieron solos,
al parecer equipados y habrían llegado hasta la cumbre y luego en la bajada se habría verificado el accidente. Personal de la CONAF ha llamado a extremar las precauciones especialmente en esta temporada, más cuando se trata de ingresar a zonas no resguardadas y de alta peligrosidad. Las próximas serán horas de intensos trámites para los familiares del joven fallecido, pues se estima que el joven turista francés sería repatriado una vez superado el actual estado en el que permanece su padre en el Hospital Regional de Temuco. Mauricio Ortega, expareja y único imputado por la brutal agresión de Návila Rifo, envió una carta desde la cárcel. Nuestro equipo en Coyhaique tuvo acceso exclusivo. En el documento, escrito a mano y firmado por Ortega, declara que es inocente, que jamás maltrató a su pareja, a lo que agrega que formó una familia para vivir junto con sus 4 hijos. En el documento, que de forma exclusiva tuvo acceso TVN en Coyhaique, el único imputado asegura todo se trata de un capricho de los fiscales, ya que no hay pruebas concretas en su contra. Ortega concluye y solicita que busquen a él o los verdaderos culpables de la agresión de su expareja. La carta completa está en nuestro sitio 24horas.cl. A 4 días de su puesta en marcha, los problemas siguen en el nuevo peaje Angostura. Se han registrado tacos y alta congestión en sus accesos. Todo mientras crece el malestar de los comerciantes que van a tener que abandonar el lugar que ha sido su fuente de trabajo por años. Son kilómetros de congestión antes de ingresar al peaje. La mañana de este lunes la historia se repitió en el nuevo Angostura, que es más amplio que el peaje anterior, pero por ahora no más rápido ni cómodo. Hemos tenido algunos inconvenientes producto de la acomodación de los sistemas. Esto no es una explicación banal, lo que pasa es que los sistemas tienen que ajustarse y acomodarse, pero los problemas también se han ido en lo que es congestiones que lamentablemente, hay que decirlo, hemos tenido inconvenientes con la llegada de los cambios de turno. Falla en los relevos del personal, eso por un lado. Sin embargo, los problemas no están solo a la vista de los conductores. Estas imágenes corresponden al único baño químico con el que cuentan provisoriamente los cajeros, sumado a la inseguridad que perciben al ingresar a la caseta, las que incluso se mojan por inconvenientes con el aire acondicionado. No teníamos agua, estábamos en baño químico, no teníamos confort, nada. No hay calefacción, no hay cámaras, nada. No hay mayor inconveniente en cuanto a eso y se va a solucionar lo del aire acondicionado también, porque son sistemas que funcionan centralizados y eso es lo que tenemos que lograr. Denuncia que se suma a las protestas de los pasteleros, quienes en reiteradas ocasiones han bloqueado la ruta a la altura del antiguo peaje, luego que la concesionaria les prohibiera vender sus productos en la pista por temas de seguridad. Lo que hicieron con nosotros fue una maldad, nos dejaron sin trabajo a todas estas familias que andamos luchando, que tenemos hijos, tenemos nietos, hay 200, 300 trabajadores. Gemima los últimos 17 años de su vida los ha transitado en Angostura. Está jubilada, pero los 90.000 pesos que recibe como pensión no le alcanzan. La acompañamos por 1 hora en la zona que habilitó la concesionaria para ver cuánto vendía. Desde las 9. ¿Y cuánto ha vendido? 2.000 pesos. No es nada, nada. Mientras que en las pistas uno gana más. A esta misma hora en las pistas, ¿cuánto llevaba? 10, 15.000 pesos. Disminución en las ventas que tienen los pasteleros en pie de guerra contra la concesionaria. Este lunes presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, acción judicial con la que pretenden volver al peaje, mientras que la empresa agregó la denuncia de las cajeras, poniendo así en jaque el funcionamiento y las condiciones que tienen los trabajadores en el nuevo Angostura. En menos de un año ya son 3 las personas heridas por la activación de minas antipersonales en la frontera norte. Este lunes, una pareja de peruanos que salía del país aparentemente usaron la ruta ilegal por problemas migratorios. A fines de mayo, 13 zonas del norte de nuestro país fueron desminadas. Una de ellas en la quebrada Los Escritos, cerca del hito 14 de la frontera de Chile con Perú. Pero ese sector no quedó completamente limpio. Faltaban tramos. Esos lugares están señalizados y advierten la presencia de estos elementos explosivos. Pese a ello, este lunes, 2 ciudadanos peruanos que cruzaban la frontera por un sector no habilitado sufrieron las consecuencias de pisar una mina antipersonal. Estas personas estarían saliendo del país y uno de ellos resultó con parte de sus extremidades amputadas y otro resultó con lesiones
al parecer se están calificando producto de las esquirlas derivadas de esta explosión. Fue precisamente él el que quedó solo con quemaduras en su espalda, el que logró ir en busca de ayuda hasta el cuartel de carreteras donde personal del ejército asistió a las víctimas. Porque Alejandro Pillaco y Jorge Guayas caminaban por un paso fronterizo no habilitado. Por lo menos en este caso en particular no hay al menos indicios por ahora de alguna participación de banda o algún otro ilícito involucrado en estos hechos. Las víctimas fueron trasladadas hasta el hospital Dr. Juan Noé de Arica. Habiendo tantas opciones para que la gente entre a nuestro país, el que lo hagan por un paso no habilitado es un riesgo de morir o de quedar así. Lo que va corrido el año es el segundo caso que tenemos de amputación traumática por pisar un artefacto, una mina antipersonal. Con este caso, las personas mutiladas por minas antipersonales en esa zona superarían las 190. Chile se comprometió a cumplir con el Tratado de Ottawa de desminar los campos fronterizos antes del 2020. Las dos unidades manuales de esta compañía están trabajando en este sector norte, o sea, sur de la quebrada de Escrito, donde se está levantando gran parte ya de todos los campos minados que estaban, que son 9 campos minados, ya vamos levantando 4. Nos quedarían aproximadamente 5 campos minados para terminar de aquí a junio del próximo año. Se calcula que de las más de 77 áreas minadas durante los años 70, se ha logrado limpiar algo así como el 50% de los artefactos explosivos. Decenas de ancianos que viven en la villa Los Alerces de Ñuñoa están conmocionados con el crimen de uno de los suyos. Aparentemente con la finalidad de robar 2 televisores y un celular, mataron a un viudo jubilado que vivía solo. El frontis del hogar permaneció todo el día igual, las puertas y ventanas cerradas, ni rastro del dueño de casa. Pero como es un barrio antiguo, los vecinos de la villa Los Alerces de Ñuñoa pensaron simplemente que Óscar Cáceres Yáñez, de 86 años, descansaba. Nada más alejado de la realidad. Viudo y sin hijos, fue su sobrino que al ver que nadie contestaba las llamadas, acudió a la propiedad y encontró al anciano apuñalado. Esta persona vivía sola, una persona de 86 años. Hasta el momento existe un familiar el cual lo encontró el día de hoy. Lo entraron a robar porque aquí andan robando mucho tiempo, que se andan metiendo, robando autos. Incluso a mí me asaltaron en la casa a las 7 de la tarde. Me pegaron un portonazo, que me sacaron el portón automático de la casa y uno se queda indefenso. Justamente las experiencias que relatan los vecinos son las aristas más fuertes que sigue la policía. Un robo con homicidio, pues en la casa faltan 2 televisores y un celular. Tenía la mala costumbre de entrar a gente que no hay que ver. ¿Gente que lo visitaba? De otros lados. Venían de otras villas. Hace 50 años fue fundada esta villa de Ñuñoa. La mayoría llegó joven a habitar este lugar, pero el tiempo pasó, los hijos se fueron y hoy es un sector residencial de la tercera edad. Silvia tiene 85 años, su compañera 84. Entre ellas se cuidan y así como su historia hay muchas. Tras el crimen se repite la sensación de temor. Arriesgándome cada día a que nos pase cualquier cosa, porque estos desgraciados ya no los pilla nadie, si los pillan los largan al otro día, mija. ¿Qué va a hacer uno si con un empujón, dónde la tiran? Con miedo, hay que encerrarse temprano, a las 8:30 o 9 ya no se ve nadie aquí. ¿Todos acostados? Todos acostados, ¿qué vamos a estar haciendo para que los cogoten? Vinieron 2 mujeres a contarme el cuento a mí. ¿De qué cuento le contaron? La hice pasar, les di cafecito porque hacía mucho frío, porque yo las confundí. Me robaron. Se llevaron toda mi plata que tenía del mes, todo. Hoy solo piden que se encuentre pronto a los asesinos de su vecino y de paso den tranquilidad para no seguir pensando que en cualquier momento pueden ser la siguiente víctima de la delincuencia. Vamos con un resumen de noticias de medianoche. La economía chilena creció en julio solo un 0,5%, informó el Banco Central, el peor desempeño en lo que va del año. La cifra es la más baja desde agosto de 2014, cuando el índice mensual de actividad económica llegó a 0,4%. La minería cayó 3,1%, mientras que los otros sectores tuvieron un alza de 0,8%, impulsados por el incremento en servicios y el comercio minorista, pero afectado por la baja en la industria manufacturera.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por la defensa del sacerdote John O'Reilly para suspender su expulsión del país. La orden del Ministerio del Interior decretaba que una vez terminada su condena de 4 años y un día de libertad vigilada por abusos sexuales en contra de un menor de edad, el religioso debía abandonar Chile. El Tribunal de Alzada estimó que la decisión fue arbitraria e ilegal, ya que al momento de los abusos cometidos por el sacerdote, él aún tenía la nacionalidad chilena, que se le había concedido en 2009. El Ministerio del Interior podría recurrir ahora a la Sala Penal de la Corte Suprema. 600.000 firmas en contra del proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales se entregaron representantes de las iglesias cristianas al ministro del Interior. El cardenal arzobispo de Santiago, Ricardo Chatti, entregó personalmente las rúbricas de ciudadanos al jefe de gabinete en rechazo al proyecto de gobierno que permite interrumpir el embarazo en caso de riesgo vital de la madre, inviabilidad del feto y violación. Esta última causal es la que mayor controversia genera. El derecho a la vida es un tema de derechos humanos, dijo Chatti tras finalizar el encuentro. La iniciativa debería ser sometida a votación este martes en la Comisión de Salud del Senado. Y entró en vigencia la nueva ley de probidad que incrementa los estándares de transparencia y previene los conflictos de interés de autoridades y funcionarios públicos. La presidenta Michelle Bachelet encabezó la ceremonia que da el vamos a esta ley y dijo que se trata de un paso importante para generar garantías en beneficio de la ciudadanía que son parte de la agenda de transparencia. Entre otros, esta normativa extiende la exigencia de declaración de patrimonio e intereses y establece un fideicomiso ciego, e incluso la exigencia de desprenderse de algunos activos. Las sanciones por incumplimiento van desde los 3 millones a los 46 millones de pesos hasta la destitución de los funcionarios que incumplan la ley. Y una década marcando la pauta del debate y actualidad política nacional cumple el programa de nuestra dirección de prensa, Estado Nacional. Para conmemorar los 10 años de existencia, esta noche TVN organizó un evento al cual invitó a los 48 panelistas y conductores que han participado en las diferentes etapas de este programa. Estado Nacional es el programa de debate y análisis político con mayor permanencia en las pantallas chilenas y en su horario matinal de los días domingos se ha consolidado como un espacio con una identidad propia y que además es ampliamente seguido y comentado en redes sociales. Estado Nacional busca seguir siendo un aporte al debate y a la discusión de ideas, parte integral de la misión de TVN. Vamos con otro tema. Cuentan con uno de los presupuestos más altos de la nación, pero las falencias en la fiscalización han levantado cuestionamientos. Informe especial reveló la falta de control de los gastos del ejército. Casi $1.000 millones en rendiciones desde 2011 aún siguen sin ser revisadas. Son montos que llaman la atención. La inversión total vinculada al sector defensa alcanzaría este año a unos $5.100 millones. Es la realidad de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe del ejército utiliza discrecionalmente unos 2.800 millones de pesos. Falta de control que se ve reflejada en los casos de desfalco al interior del ejército, como el denominado Milico Gate y el fraude en licitaciones informáticas. Y yo ya he dicho, la Contraloría tiene plenos poderes para fiscalizar. El contralor Jorge Bermúdez reconoció una serie de dificultades en la labor fiscalizadora del organismo que encabeza. Funcionarios son llamados a retiro en medio de investigaciones, el estrecho círculo que componen las empresas prestadoras de servicios y los millonarios gastos reservados de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Mejor saquemos a la Contraloría del control de los gastos reservados, porque la Contraloría no puede hacer nada al respecto. O sea, el comandante en jefe eventualmente podría meter esa plata en su bolsillo y no habría ningún problema. A esto se suma la falta de fiscalización del Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que tiene pendiente la revisión de $929 millones y 79.000 millones de pesos en rendiciones de 2011 a 2014 en el Ejército. Yo lo veo mucho más como una acusación contra el ministro Burgo y contra el actual ministro que contra quienes desempeñamos ese cargo en el gobierno anterior. Particularmente porque la subsecretaría se estaba recién organizando. Apenas asumimos el ministerio, ordenamos realizar todo el proceso de análisis. Se han rendido cuentas en el 2014, 2015. De aquí a finales de año tiene que estar resuelto todo lo que es la rendición de cuentas. El reportaje reveló además algunas adquisiciones del ejército entre 2010 y 2014 a través de la ley reservada del cobre, que solo permite comprar material de guerra. Reparación de oficinas por $6 millones, reparación de rancho por $31 millones.
A través de un comunicado, el ejército explicó que las adquisiciones se hicieron gracias a un decreto del gobierno para responder a las catástrofes que afectaron al país entre 2010 y 2014. Hay que derogar la ley reservada del cobre, estableciendo un nuevo sistema de financiamiento en que haya una real participación del Congreso Nacional, tanto del Senado como en la Cámara de Diputados, en las autorizaciones respectivas y en los sistemas de control. Por cierto, hay usos de esto que tienen que ser aún más vigilados, pero cuando uno dice deroguemos esto, la verdad es que es una posición un poquito ingenua, porque hay que decir, bueno, ¿y qué pasa después sin esa ley? ¿Cómo se financian las Fuerzas Armadas? Una discusión que divide las agendas de parlamentarios con la del gobierno. Internacional. Como un proceso completamente arreglado, así calificó el abogado del periodista chileno, Braulio Jatar, los delitos que se le imputan al director del medio opositor Reporte Confidencial. Jatar fue detenido luego de informar sobre un cacerolazo espontáneo contra Nicolás Maduro en Isla Margarita. La Cancillería chilena ha dicho que hace gestiones para defender al periodista. Ahí estaba. Sí, saludó. Es el registro de la familia de Braulio Jatar cuando el periodista salía del tribunal donde se le imputó el delito de lavado de dinero. Su abogado califica este proceso como arreglado, puesto que la acusación se basa en la presencia de dos supuestos testigos y la existencia de un maletín lleno de dinero en el auto de Jatar que, según su defensa, jamás existieron. Su familia y la oposición venezolana denuncian que detrás de esta detención hay un interés del gobierno por acallar a Reporte Confidencial, medio digital que Jatar dirige y que fue el primero en informar del cacerolazo espontáneo que se produjo el viernes por la noche en la Isla Margarita en contra de Nicolás Maduro. La protesta habría obligado al presidente venezolano a arrancar corriendo, pero se habría devuelto para agredir a una manifestante. Todo eso fue reportado por el sitio de Braulio Jatar horas antes de ser arrestado. Fue llevado contra su voluntad sin una orden de detención, sin una investigación previa. Además a él no se le, o sea, en todo el día no se le permitió hacer una llamada. Lo quieren castigar, lo quieren callar, se van a buscar y se van a inventar un delito lo suficientemente grave para llevárselo a un calabozo. Para que permanezca allí varios meses, callado, que no pueda hablar. Y a la familia atemorizar, que es lo único que saben hacer. Ese es el plan del gobierno. 45 días dio el tribunal para investigar las acusaciones contra Jatar, que además es abogado. Su defensa explicó también que ahora los servicios de inteligencia tratan de entregar supuestas pruebas de que Jatar financia grupos de extrema derecha en contra del gobierno. La Cancillería de nuestro país declaró estar preocupada y haciendo gestiones para aclarar la situación del periodista nacido en Chile. Yo mismo me contacté con la canciller de Venezuela y estamos a la espera de mayores novedades. Chile defiende a sus conciudadanos. Ese es nuestro derecho y también el derecho que tiene este compatriota. La mañana de este lunes, el exministro Sergio Vittar, el senador Juan Pablo Letelier y los exministros Mariana Elwin, Jorge Burgos y Andrés Velasco dejaron una carta en la Embajada de Venezuela con el objetivo de solicitarle a Nicolás Maduro la liberación de Braulio Jatar. Y en Sao Paulo se realizó la manifestación más multitudinaria hasta el momento contra el presidente de Brasil, Michel Temer. Temer había desestimado las protestas anteriores al asegurar que eran marchas de grupos pequeños de entre 40 a 100 personas. Sin embargo, se estima que al menos 50.000 llegaron a manifestarse hasta la Avenida Paulista, bajo las consignas "Fuera Temer" y "Elecciones generales ya". La marcha comenzó en forma pacífica, pero la policía utilizó gases lacrimógenos y hubo personas que fueron impactadas por balas de goma. Desde las fuerzas de seguridad respondieron que la presencia de vándalos en las protestas los llevó a utilizar estas medidas. Este lunes se realizó el multitudinario homenaje que México preparó para despedir a Juan Gabriel, fallecido hace ya 8 días. Las cenizas del Divo de Juárez fueron recibidas en uno de los lugares más representativos de la carrera del artista, el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, lugar donde desfilaron variados artistas que interpretaron parte del repertorio más conocido de Juan Gabriel. 2.000 policías fueron asignados para mantener el orden y resguardar la seguridad de las miles de personas que colmaron las calles aledañas al Palacio de Bellas Artes para rendir el último tributo al desaparecido cantante.
La carroza con la ceniza del artista recorrió las principales calles de la capital mexicana, donde las muestras de cariño y fervor fueron la tónica en todo momento. Un grupo de disidentes cubanos denuncia que el gobierno de Raúl Castro estaría censurando palabras clave en los mensajes de texto que se envían a través de celulares. El uso de términos como democracia, huelga de hambre, derechos humanos, o bien el nombre de conocidos disidentes como el de, por ejemplo, Joanny Sánchez o José Daniel Ferrer, son suficientes para que los mensajes no lleguen a destino. La telefonía cubana distribuida por la empresa estatal Cubacel. Los disidentes han probado el uso de estas palabras y otras de índole similar en textos más largos con el mismo resultado. Actualmente la población cubana es de 11,2 millones de personas y solo 13 millones de ellas tienen acceso a teléfono móvil. Respecto a Internet, solo el 5% de la población tiene acceso a la red bajo autorización expresa del gobierno. Y una empresa de telefonía celular realizó un curioso experimento audiovisual para poner a prueba un nuevo modelo. Desde el Centro Espacial Strange, al norte de Suecia, y adosado a un globo aerostático de uso meteorológico, el teléfono transmitió video mientras ascendía hasta 18.000 pies. Esto enfrentando diferentes condiciones climáticas, tales como las bajas temperaturas de hasta menos 50 grados Celsius y la gran radiación solar que generalmente está sobre ese sitio. Esta prueba estaba diseñada para alcanzar los 30.000 pies y buscaba batir el récord de transmisión de video a gran altura, el que sin embargo no se pudo cumplir. La selección chilena necesita sumar 3 puntos si quiere volver a meterse en la zona de clasificación. Fabián Orellana quedó descartado por problemas musculares. Más apretadas del mundo, con equipos parejos, con el sueño de ir a un mundial. Chile es una de esas selecciones y el de este martes ante Bolivia es un partido donde solo sirve ganar. Y nosotros tendremos que imponer nuestro juego. Creo que el partido se va a desarrollar más con lo que nosotros podamos proponer que lo que pueda hacer Bolivia. Gary Medel fue expulsado ante Paraguay por insultar al juez, por eso el jefe hizo un llamado. En general los futbolistas deben trabajar el autocontrol. No he visto nunca a lo largo de mi carrera que las protestas de los futbolistas modifiquen un fallo arbitral. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que tener autocontrol. Ese autocontrol se debe llevar a la cancha este martes porque son 8 los jugadores que están a una amarilla de la suspensión. Destacan Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gordo Vargas, Charles Aranguis, entre otros. Vamos a tratar de que sea lo más tarde posible o que incluso no la reciban. El técnico quiere un estadio lleno con precios razonables para un duelo clave en las aspiraciones de Chile, donde la Roja debe ganar por el presente de ambos equipos, pero sin caer en el exceso de confianza. A mí me gusta que tengan confianza los jugadores, que crean en sus virtudes. Macanudo quiere ganar, se quiere meter otra vez en la pelea y en zona de clasificación. Él confía e incluso regala, como pocas veces, una carcajada. Buen ambiente en Pinto Durán, donde este lunes se elevaron volantines, resultando ganador Mauricio Isla, quien venció a Arturo Vidal. La preocupación la colocó Fabián Orellana, que fue sacado de la práctica y llevado a realizarse exámenes médicos. Más tarde, la NFP confirmó que está totalmente descartado. En el búnker hay tranquilidad, pero no relajo, porque saben que este martes solo sirven los 3 puntos. Y un severo castigo recibieron el técnico de la U, Sebastián Becachese, y el defensa Gonzalo Jara. Esto tras los hechos ocurridos en el clásico disputado contra Universidad Católica. El técnico azul recibió 3 fechas de sanción, lo que no le va a permitir dirigir el superclásico ante Colo-Colo. Y su vuelta sería recién para la 9ª fecha ante O'Higgins. Mientras que Gonzalo Jara fue castigado con 6 fechas y podrá volver a disputar un partido por el torneo nacional recién en la fecha 12, donde la U va a enfrentar a la Unión Española. Becachese fue sancionado tras patear y volcar un refrigerador que se encontraba a un costado de la banca. Jara por el escupo contra Diego Buenanote, aunque podría apelar a esta sanción. Y con una espectacular presentación comenzó el US Open 2016, donde Phil Collins reapareció para interpretar los éxitos In the Air Tonight e Easy Lover. El show contó con la presencia de su hijo mayor, Nick Collins, de 15 años, al mando de la batería en el regreso de los escenarios de su padre. El video suma más de 800.000 reproducciones en YouTube.
Y a esta hora en Santiago hay una temperatura de 6,6 grados. Hoy martes para Santiago se esperan cielos con nubosidad parcial, variando a despejado, y una temperatura máxima de 27 grados. La Calera igual va a presentar cielos con nubosidad parcial, variando a despejado, y una máxima de 26 grados. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Las noticias siguen como siempre durante toda la madrugada en Canal 24 Horas y en 24horas.cl. Un abrazo.